cáncer en la mente de la persona. Son las 10:10 de la mañana. Iniciamos este programa especial. Alejandro Toledo en proceso de extradición. El día de ayer, el exmandatario, quien ha sido acusado por la Fiscalía de haber recibido un soborno de $35 millones por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, en el marco de las investigaciones del escándalo Lavallato, señaló que acataría la disposición del juez Hickson de presentarse el día de hoy ante las autoridades norteamericanas. Estamos acudiendo a un momento clave en la lucha anticorrupción en nuestro país. Fernando Carballo, quienes habla Mávila Huertas, estamos muy atentos a lo que ocurra, trabajando en coordinación directa con Gerardo Reina, quien está en la puerta del edificio al que debe llegar Alejandro Toledo en cualquier momento. Fernando. Confirmó ayer Toledo en una entrevista que concedió a la agencia española de noticias EFE que se entregaría hoy antes del plazo fijado, que son las 9 de la mañana, hora de California, plazo que se vence dentro de 49 minutos. Los acompañaremos entonces para ver si se concreta eso o no. Y a partir de ese momento quedará bajo custodia en un régimen carcelario en los Estados Unidos en espera de ser entregado a las autoridades peruanas que viajarán para eso, sobre todo los funcionarios de cooperación internacional de la Fiscalía de la Nación. En este momento llegarán al Perú y será una decisión del INPE, donde se le ubica bajo régimen de prisión, probablemente Barbadillo, como se ha dicho, pero lo que ha pedido Toledo desde ya es que se le permita cumplir prisión por razones de edad y de salud en su domicilio. Varios temas que buscaremos aclarar con nuestros invitados, sobre todo con el doctor Cristian Salas, que tiene mucha experiencia, puesto que él mismo fue procurador. Ex procurador anticorrupción, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya está con nosotros aquí el doctor Salas. Y bueno, la pregunta clave en este momento es si esta pretensión de Alejandro Toledo de no llegar a Barbadillo y compartir junto a Pedro Castillo y Alberto Fujimori la reclusión podría darse. ¿De qué depende de que Alejandro Toledo, al llegar a Lima, cosa que ya parece un hecho, ocurrirá en los próximos días, pueda acogerse a un arresto domiciliario, por ejemplo? Mávila, don Fernando, muy buenos días. Gracias por la cordial invitación. Respecto a la pregunta, muy puntual, debemos tener algo seguro. Jurídicamente corresponde que apenas Alejandro Toledo llegue al Perú, va a ser remitido al establecimiento penal de Barbadillo, donde ya tenemos otros 2 expresidentes recluidos. ¿Por qué? Porque hay un mandato de prisión preventiva que hoy está vigente. Hoy hay en su contra. Así es. Es una prisión preventiva por 18 meses. Así Me parece que empezaría a contarse, a contabilizarse, no bien él sea internado en el penal. Efectivamente. Es la orden que en su momento dictó el doctor Concepción Carguancho. Estamos hablando, si no me equivoco, del 2017, esta orden. Entonces, está vigente, se tiene que cumplir. Si Alejandro Toledo pretende que esa prisión no se haga efectiva en cárcel, su defensa lo que tendrá que hacer es solicitar la variación de la prisión preventiva por otra medida menos gravosa, que tendría que ser la detención domiciliaria. Pero para ello tendrá que presentar un escrito ante el juzgado corre traslado a la Fiscalía, convoca una audiencia y en esa audiencia la defensa va a tener que sustentar por qué se tiene que variar la prisión preventiva por el arresto domiciliario, argumentando 2 factores claves. 1, enfermedad grave que imposibilita que un centro penitenciario reciba la atención adecuada, y 2, que no existe peligro de fuga ni obstaculización. Y es ahí donde Alejandro Toledo, en caso el primer supuesto sea debidamente acreditado médicamente, científicamente, va a tener un problema, porque la actitud que ha venido exponiendo Alejandro Toledo durante todos estos años y ahora último con esta renuencia a la ejecución de la extradición, pues no evidencia su actitud de querer ponerse a disposición de la autoridad peruana, más aún si hay argumentos de ataque y de falta de credibilidad a la propia Administración de Justicia. Eso finalmente lo va a complicar. Doctor Salas, nos ha dicho usted que hay 2 razones que deben ser tomadas en cuenta para definir el estatuto como prisionero, sea domiciliario o sea en Barbadillo. 1 es el riesgo procesal, la posibilidad de fuga, y los antecedentes son malos. Porque 6 años que no ha respondido a la justicia peruana presentándose acá. Respecto del estado de salud, él ha hablado primero de un cáncer, anoche habló de un remanente de un cáncer, llama la atención
que esta enfermedad no haya sido mencionada en la ficha que él presentó a la justicia norteamericana en marzo de este año, es decir, hace un mes y medio. Habrá que hacer un análisis específico, diferente del análisis médico legal tradicional, cuando alguien entra a una prisión. Efectivamente, ya requiere de un pronunciamiento, una evaluación especializada, oncológica, que tiene que acreditar la documentación que él va a presentar. Por lo que he escuchado, su abogado ha dicho que va a presentar documentación de médicos particulares, bastante amigos, allegados a Alejandro Toledo. Entonces, la Fiscalía en esos casos, ¿qué hace? Solicita esa información y la somete a una evaluación de peritos de la Fiscalía para que ellos también emitan una opinión. Y esas opiniones técnicos, peritajes, se ponen a disposición del juez para que él las evalúe frente a ese pedido de variación de la medida. Doctor Salas, don Asís 15, permítanos por favor ir a una breve pausa. Retomamos el programa con usted, con un ojo puesto en lo que pueda pasar en San José, California. Alejandro Toledo en proceso de extradición. Son ya las 10:20 de la mañana y continuamos en este programa especial cuando faltan, Fernando, 40 minutos para que venza el plazo que tiene el expresidente Alejandro Toledo de entregarse a la justicia. Conversamos con el ex procurador Cristian Salas y notábamos que este ha sido un proceso de extradición bastante largo cuando parecía que ya estaba todo dicho. De pronto un recurso de Alejandro Toledo prolongaba el tiempo. Sin duda la pandemia contribuyó en su momento a extender esta extradición. Una extradición desde los Estados Unidos no debería haber tomado casi 6 años, si no calculo más, ha durado casi 6 años que Toledo finalmente podamos decir a estas alturas que Alejandro Toledo va a estar en el Perú. Y usted mencionaba que la posibilidad de evaluar un arresto domiciliario para él dependía en mucho del peligro de fuga, su comportamiento durante todo lo que ha sido la investigación llevada adelante por la Fiscalía, pero también el estado de salud. Y Fernando le preguntaba por el cáncer del que hemos conocido recientemente, ¿no? Y de los exámenes que habrá que hacerse aquí para corroborar el diagnóstico de sus médicos particulares, médicos de parte que han hablado de ello. Ahora, ¿es posible o imposible que vaya arresto domiciliario? Supongamos que en efecto se corrobora que la situación médica de Toledo es delicada. La edad o qué sé yo, ¿podría influir en la decisión del Poder Judicial? ¿Existe alguna salida o inexorablemente tendremos 3 expresidentes en la DIROES? A fin de cubrir todo el ámbito de la pregunta. Respecto a la extradición, recordemos que la extradición es aprobada ya por la justicia estadounidense en el 2021. Solo que desde el 2021 Toledo plantea un habeas corpus, eso dilata el procesamiento y lo que hemos venido litigando hasta ahora es la fase de ejecución de esa decisión de extradición. O sea, en estas últimas semanas lo que se ha estado debatiendo es, ¿se ejecuta o no se ejecuta? Y bueno, hay toda una maniobra dilatoria. Respecto al segundo ámbito, ¿es posible que se pueda variar esta prisión preventiva y cambiarla por el arresto domiciliario u otra de menor intensidad? Siempre las medidas coercitivas en el proceso penal son provisionales. Siempre es posible variarla y lo hemos visto en otros casos, cómo se han ido variando las medidas. En el caso particular de Alejandro Toledo yo lo veo bastante difícil. Ojo, sin todavía evaluar el contenido de los informes médicos que va a presentar la defensa seguramente, nos vamos por el tema del riesgo, dando incluso por sentado de que la enfermedad existe, de que se puede haber acreditado. Imaginemos eso. Pero el otro factor, que es el peligro procesal, en el caso de Toledo juega en contra de él. ¿Por qué? ¿Qué peso, quería incorporarle este elemento, perdóneme la interrupción, qué peso puede haber tenido la declaración que dio ayer Alejandro Toledo, donde la verdad hace una crítica feroz del sistema de justicia en el Perú? Mucha. ¿Y por qué? Porque para evaluar el peligro procesal, un juez dice, a ver, el peligro procesal lo configura o el peligro de que se fugue nuevamente o el peligro de que me obstaculice el proceso, me entorpezca el proceso estando en libertad. En el primer ámbito, en el peligro de fuga, el antecedente de que Toledo se haya ido a Estados Unidos y haya permanecido 6 años allá, mostrando una renuencia por la extradición en lugar de someterse, esto juega en contra.
y los argumentos para sustentar la no extradición, para oponerse a la extradición, también van a jugar en contra de él, porque esos argumentos han sido, tenemos en el Perú una justicia extremadamente subdesarrollada, inhumana, carente de todo, comparándonos pues con países donde rigen pues otro tipo de situaciones. Peor que esos países, dijo, peor. China, Irán, Nigeria y Sudán. ¿Y eso qué genera? ¿Qué inferencia genera un juez? El juez dice, si este señor no cree en las decisiones que yo voy a tomar, pues tampoco va a acatar las decisiones que yo voy a tomar. Y entonces es posible que este señor se muestre renuente, alegue alguna persecución política y fugue y se vaya a una embajada, pida un asilo, etcétera. Peligro de fuga. Peligro de obstaculización, en el mismo sentido. La conducta del investigado durante el proceso se analiza. Este señor desde un momento en que fue investigado, ha brindado información certera o ha dado datos inexactos o mentiras en la investigación. Ese dato va a jugar en contra de él. Este señor, estando en libertad, me puede generar alguna complicación para el proceso, me puede amenazar a otros procesados, a testigos, a peritos, me puede adulterar información. Eso va a jugar en contra de él. Entonces, yo más veo la dificultad en la variación de una medida a detención domiciliaria en el peligro procesal. De acuerdo. Hay una situación paradójica con la situación judicial de Toledo, porque él es objeto de dos investigaciones diferentes. Una es la interoceánica, que es la razón por la que se le está extraditando. Pero ese proceso judicial está menos avanzado que el de Coteva, y por ese no se ha pedido su extradición. Tendrá que pedirse ya con Toledo en Lima, como sucedió también con Alberto Fujimori, que se añadieron algunos causales y hay que pedir a la justicia norteamericana en un procedimiento nuevo que autorice que por esa otra causa sea juzgado también. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Claro, en esos casos de ampliaciones de pedidos de extradición, ya estando el procesado en territorio peruano, es más célere, igual toma su tiempo, porque hay toda una tramitología entre 1 a 3 años, entre 1 a 3 años. 1 a 3 años no es poco, no es poco. Ahora, el caso de Coteva compromete a Elian Karp. Ella también está comprometida en este caso, por lo tanto, una medida restrictiva de su libertad puede darse o puede pedirse y aceptarse. Pero lo que estamos viendo es que evidentemente si Toledo se entrega en lo que resta del tiempo hoy a la justicia norteamericana, la señora Karp no va a hacer lo mismo. Ayer conversábamos y la posibilidad de que ella más bien tome otros rumbos, ¿no? Salir de territorio norteamericano, por ejemplo, y aprovechar que ella tiene una nacionalidad que le permite ponerse a buen recaudo, por ejemplo, en Israel, es alta. Efectivamente, eso complicaría obviamente la persecución penal en su contra, impediría el desarrollo de un juzgamiento, porque no puede haber juicio sin acusado presente, salvo que eso se pueda subsanar o convalidar a través de diligencias virtuales, que es lo que el trabajo remoto en materia de administración de justicia ha permitido, cosa que antes no había. Antes, para que un juicio oral inicie, en la sala tendría que estar el imputado presente, si no, no podía iniciar. Pero la pandemia generó que las audiencias se desarrollen de manera virtual y muchos procesados, no estando incluso en el país, se conectan a la diligencia de juicio oral y el juicio oral se desarrolla. Esa podría ser una salida para ella y también para el desarrollo del proceso. Pero ayer estuvo en una audiencia, Elian Karp. Así es, como la que estamos viendo. ¿No? Pero eso no asegura que en caso se dicte al final del juicio una sentencia condenatoria, se haga efectiva. Es la única dificultad que se plantearía ahí. Entonces, en estos casos, lo que yo veo es que la señora Karp, de hecho, que no se va a entregar, no veo esa posibilidad, pero lo que va a hacer es un activismo desde el exterior atacando el sistema. Porque esa línea es clara. Van a atacar el sistema de administración de justicia, alegar persecución política, alegar que el sistema está manipulado por fuerzas contrarias a la política de Alejandro Toledo, y desde ahí van a buscar pues acudir posteriormente a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahí va, entiendo, una estrategia que es posible aplicar. Lo que prevé usted entonces es que tendremos a dos cónyuges, ambas en el extranjero, haciendo campaña contra la justicia del Perú y a favor de sus maridos detenidos, es decir, la señora Lidia Paredes de Castillo y la señora Elian Karp de Toledo.
Abogado Cristian Salas, muchas gracias por sus palabras y por Muchas estar gracias acá a con ustedes. nosotros, por el tiempo que nos ha ofrecido. Y ojalá que por lo menos el proceso de la extradición se lleve a cabo de una manera ordenada y de acuerdo a la ley. Tenemos 30 minutos de plazo, Mávila. Así es, 30 minutos y bueno, ustedes están viendo, para quienes pueden apreciar, está ahí la corte esperando la llegada de Toledo, el edificio, y Gerardo Reina está muy pendiente de lo que ocurra en los próximos minutos, de lo que debería ocurrir en los próximos minutos. Vamos a regresar con él, pero a las 10:29 escuchamos a los anunciantes de RPP.